Mi tío siempre me decía que nunca podría mantener una familia porque era un soñador sin futuro. Cuando heredé la casa de la abuela y me rogó vivir ahí, se la negué. Le recordé que él me cerró la puerta cuando era niño, y que ahora dormiría en la calle como yo. Cuando tenía apenas 8 años mi tío me dijo en la cara, con una frialdad que todavía me quema por dentro, que yo nunca iba a poder mantener una familia porque era un soñador sin futuro. Lo dijo en medio de una reunión en casa de mi abuela, mientras todos los adultos se reían tomando cerveza Bud Light y viendo un partido de los Cowboys en la televisión de caja que ella tenía en la sala. Me señaló con el dedo, con esa voz rasposa por tanto cigarro barato, y remató diciendo que lo mejor que podía hacer era dejar de soñar y aprender a aceptar que terminaría igual que mi padre. Un hombre que abandonó a mi madre y se perdió entre trabajos mal pagados y deudas impagables. Tenía 8 años y esas palabras me persiguieron cada noche, sobre todo las veces que me quedé sin un techo, durmiendo en la parte trasera de un Honda Civic 2002 que apenas arrancaba. Ese recuerdo me acompañó cada vez que tuve que pelear contra el hambre, cada vez que me cerraron una puerta, y cada vez que escuché a mi familia murmurar que yo nunca llegaría a nada. Crecí en Houston, en un barrio donde el calor pegaba fuerte y el concreto parecía derretirse en verano. A los 17 años ya trabajaba en construcción, cargando sacos de cemento en obras bajo un sol de 102 grados, ganando apenas lo suficiente para pagar comida rápida de Burger King y el tanque de gasolina. En esos años oscuros mi tío vivía relativamente bien. Tenía una Ford F-150 del 99, una casa pequeña en Pasadena, y siempre presumía que él sí había hecho las cosas bien. Yo nunca le pedí nada, hasta que una noche de tormenta, con la lluvia cayendo como baldes y los rayos iluminando la calle. Me acerqué a su puerta porque mi madre y yo nos habíamos quedado fuera del apartamento por no pagar la renta. Tocamos, empapados, temblando, y mi tío abrió apenas una rendija para decirme que no era su problema, que él no podía cargar con fracasados. Cerró la puerta de golpe y el sonido se me quedó grabado como un disparo. Esa noche dormimos en el carro, envueltos en una cobija húmeda, mientras el agua se colaba por las ventanas. Nunca olvidé esa sensación de frío mezclada con la vergüenza. Pasaron los años. Seguí trabajando en obras, en remodelaciones de casas en Dallas, y poco a poco empecé a ahorrar. Aprendí el oficio, me hice bueno colocando drywall, pintando interiores, y con el tiempo empecé a tomar trabajos pequeños por mi cuenta. Mi abuela siempre fue la única que me dio aliento. Ella me cocinaba cuando podía, me dejaba dormir en su sofá, y me repetía que yo sí tenía futuro aunque nadie más lo viera. Cuando cumplí 35 años, ya no era aquel niño desamparado. Tenía mi propia camioneta, una Silverado 2020 que aún estoy pagando pero que vale cada $1, y había logrado comprar algunas herramientas caras de marca DeWalt que me permitían tomar proyectos más grandes. Ya no vivía con miedo de no tener para comer. Mi abuela enfermó el año pasado y fue un golpe duro. Yo fui el que se quedó a cuidarla en sus últimos meses, llevándola a citas médicas en el hospital de Houston, pagándole medicinas que costaban más de $100 cada semana. Mientras mis tíos desaparecían, yo era el que estaba ahí, bañándola, cocinándole, escuchando sus historias. Cuando ella falleció, la noticia sacudió a todos. En el funeral aparecieron mis tíos, incluido ese que siempre me despreció, vestido con un traje barato que no le quedaba y con olor a whisky barato en el aliento. Parecía más preocupado por quién se quedaría con la casa que por despedirse de su madre. No pasó ni una semana antes de que la abogada nos citara para leer el testamento. En la sala de la oficina, con todos sentados y sudando bajo el aire acondicionado débil, escuchamos que mi abuela me había dejado la casa. A mí, el soñador sin futuro. La casa de 3 cuartos en Houston, con el porche de madera que necesitaba reparaciones y el jardín lleno de maleza, ahora era mía. Vi la cara de mi tío endurecerse, la mandíbula apretada, los ojos inyectados en rabia. No podía creer que su madre hubiera elegido dejarle todo al sobrino que él siempre consideró un fracasado. Ese fue el primer momento en que sentí que la vida me estaba devolviendo algo de justicia. Al principio intenté mantener la calma. Me dije a mí mismo que no debía caer en provocaciones. Pero apenas 2 semanas después, mi tío apareció en la casa, tocando fuerte la puerta,
pidiendo hablar. Traía un tono meloso, con esa voz falsa que usaba cuando quería algo. Me dijo que las cosas estaban mal para él, que había perdido su empleo en una bodega, que la camioneta le estaba dando problemas, y que necesitaba un lugar donde quedarse. Lo miré a los ojos y vi al mismo hombre que una vez me cerró la puerta bajo la tormenta. No podía creer que ahora tuviera el descaro de pedirme refugio en la misma casa donde yo había buscado calor de niño. Me tragué la rabia y le respondí con firmeza que la casa era mía, que no había lugar para él aquí. Se rió nervioso, como si pensara que estaba bromeando, y me dijo que éramos familia, que debía ayudarlo. Yo recordé cada noche en que dormí en un carro, cada burla, cada palabra suya diciéndome que yo no era nada, y le dije que no. Que esa puerta estaría tan cerrada para él como lo estuvo para mí años atrás. Esa fue solo la primera de muchas visitas. A veces llegaba sobrio, a veces con la cara roja de tanto alcohol barato, siempre con excusas nuevas. Decía que solo sería por unos días, que podía dormir en el sofá, que nadie tenía que enterarse. En otra ocasión, se presentó con 2 bolsas de ropa diciendo que ya se había mudado, como si yo no tuviera derecho a negarme. Lo eché de inmediato, tirando sus bolsas en el porche mientras él me gritaba que era un maldito egoísta. Y ahí fue cuando entendí que no se trataba solo de rechazarlo, sino de mostrarle que el tiempo le estaba cobrando factura. Que cada humillación que me había lanzado estaba de regreso para perseguirlo. Recuerdo una noche en particular. Llegó borracho, golpeando la puerta con los puños, gritando mi nombre a todo pulmón. Los vecinos salieron, las luces de las casas se encendieron, y él seguía ahí, reclamando que yo era un desagradecido, que la casa era de la familia, que yo no tenía derecho a quedarme con todo. Grabé todo con mi celular, cada insulto, cada amenaza, porque sabía que tarde o temprano iba a necesitar pruebas. Esa noche no sentí miedo. Sentí una calma extraña, como si al fin estuviera en control. El mismo hombre que una vez me llamó soñador sin futuro estaba rogando frente a mi puerta, y yo tenía la llave, yo tenía el poder, y él solo tenía su miseria. Esa fue la semilla de mi venganza. No era solo rechazarlo, era devolverle cada palabra con hechos. Recordarle que me echó a la calle cuando era un niño, que me negó un techo bajo la lluvia, que me llamó fracasado delante de todos. Ahora era yo quien decidía, y la ironía era tan grande que hasta el aire se sentía distinto cuando lo veía alejarse derrotado. No planeaba simplemente dejarlo entrar y hacer como si nada. No. Esta vez la puerta estaría cerrada para él, y lo haría sentir el mismo frío, la misma soledad y la misma desesperación que me hizo sentir a mí. Actualización 1. 2 semanas después del funeral las cosas empezaron a torcerse de una manera que, aunque en parte esperaba, me agarró por sorpresa por lo rápido que ocurrió. El testamento ya había sido leído, la casa ya estaba legalmente a mi nombre y, aunque todavía estaba en trámites con el condado de Harris para poner todos los papeles de impuestos a la propiedad en orden, yo ya sentía que era dueño de ese lugar. Tenía planes de remodelar poco a poco, pintarle las paredes interiores, reparar el porche delantero que se estaba hundiendo en la esquina derecha, e incluso había ido a Home Depot a ver precios de pintura y madera tratada. Estaba en ese proceso de ajustar cuentas y empezar a visualizar una vida más estable cuando mi tío volvió a aparecer en la puerta, esta vez sin máscaras. Llegó con la cara dura, como si tuviera derecho a exigir algo. Apenas abrí, me lanzó un necesitamos hablar sin siquiera saludar. Yo lo miré desde el marco, sin invitarlo a entrar, y lo escuché decir que él había hablado con algunos primos y que todos estaban de acuerdo en que lo justo era que yo le dejara vivir en la casa porque, según él, la abuela siempre quiso que la familia la disfrutara. Su tono era de reclamo, como si yo hubiera cometido un pecado. Me hervía la sangre, pero no me dejé llevar. Le dije con calma que el testamento era claro, que la abuela había decidido y que la conversación terminaba ahí. Cerré la puerta despacio, sin gritar, y escuché cómo mascullaba groserías mientras se alejaba. No pasaron ni 3 días cuando me empezaron a llegar mensajes en Facebook. Una prima que vive en San Antonio me escribió diciendo que qué clase de hombre era yo, que cómo podía dejar a un tío en la calle.
Otro primo que apenas veía se metió también, repitiendo las mismas frases como si mi tío hubiera organizado una campaña en mi contra. Era obvio que él había estado llamando a todo el mundo, pintándome como el malo de la película. Incluso subió indirectas a su perfil, frases tipo la familia es primero hasta que alguien se vuelve egoísta acompañadas de fotos viejas donde salíamos todos en Navidad. Recibí llamadas en la madrugada de números desconocidos, y cuando contestaba eran reclamos disfrazados de consejos. La presión social empezó a sentirse, pero al mismo tiempo yo tenía grabada en la cabeza aquella puerta que se me cerró en la cara cuando era niño. Recordar esa escena me blindaba contra cualquier manipulación. No era odio vacío, era memoria pura, memoria de frío, de hambre, de soledad. Una noche de viernes, después de regresar de un trabajo en Dallas donde estuve pintando interiores hasta las 8, lo encontré otra vez en el porche. Esta vez no estaba solo, había traído 2 maletas y una bolsa de basura llena de ropa. Me dijo que ya había hablado con la familia y que había decidido mudarse, que era su derecho. Yo no podía creer la desfachatez. Le respondí que estaba loco, que no iba a poner un pie dentro. Se puso rojo, los ojos brillosos por el alcohol, y empezó a gritar que yo era un maldito traidor, que me había olvidado de dónde venía. El escándalo fue tal que los vecinos salieron. En la casa de al lado, una señora que siempre regaba sus plantas en el jardín me miraba con cara de preocupación. Yo no quería problemas con la policía, así que le pedí que se fuera. Como se negó, agarré sus maletas y las dejé en la banqueta. Él me empujó, me llamó hijo de puta y me escupió al suelo. En ese momento saqué el celular y empecé a grabar. El cambio fue inmediato, al verse grabado retrocedió, bajó el tono, y se fue tambaleando hasta perderse por la esquina. Esa noche no dormí bien, pero no por miedo, sino por la certeza de que esto apenas estaba comenzando. Al día siguiente fui a Home Depot y compré una cámara Ring con sensor de movimiento. Me costó $199 más impuestos. La instalé yo mismo en la entrada y la conecté a mi celular. También puse un letrero grande de no trespassing en inglés y español, bien visible desde la banqueta. No era solo para él, era para cualquiera que pensara que podía pasarse de listo. Mi tío se enteró rápido, no sé si porque pasó a ver o porque alguien de la familia se lo dijo, pero me llamó esa misma tarde. Me dijo con voz furiosa que yo lo estaba tratando como a un delincuente, que como me atrevía a poner cámaras y letreros como si él fuera un extraño. Yo le contesté que, en efecto, él era un extraño para esta casa. Que si tanto le dolía, podía ir a llorarle a quien quisiera, pero que no iba a entrar. Me colgó, y a los 5 minutos me llegó un mensaje de texto con una foto de una carta redactada por un supuesto abogado. Era un papel cutre, lleno de errores ortográficos, donde decía que yo no podía excluir a miembros de la familia de la herencia. Apenas lo leí y me reí. Era tan ridículo que guardé la foto como trofeo, sabiendo que la usaría más adelante si esto escalaba. Los días siguientes fueron un desfile de intentos desesperados. Lo vi varias veces rondando la casa, como si quisiera demostrar que seguía presente. Una tarde, mientras estaba lavando la Silver Rado en la entrada, pasó caminando con la ropa arrugada y el pelo grasiento, y me gritó desde la banqueta que la casa se iba a convertir en mi tumba si no lo dejaba entrar. Me encogí de hombros y seguí con lo mío, pero esa frase se me quedó resonando. No me daba miedo, me daba rabia. El descaro de un hombre que una vez me negó refugio ahora rogando y amenazando al mismo tiempo. Yo había aprendido a soportar noches de hambre, a sobrevivir sin nada. Él, en cambio, nunca había tocado fondo, siempre había tenido a alguien que lo rescatara. Y ahora la vida le estaba mostrando el otro lado. El punto más bajo de esas 2 semanas llegó un sábado de madrugada. Eran como las 2, y me despertó el sonido fuerte de golpes en la puerta. Me levanté desorientado, con el corazón acelerado, y cuando miré por la cámara vi a mi tío fuera, completamente borracho, con una botella rota en la mano. Estaba gritando mi nombre, insultándome, diciendo que me iba a arrepentir. Lo observé desde la pantalla del celular, sintiendo una mezcla de furia y calma. Decidí no abrir, pero sí llamé al 911. Cuando llegó la patrulla, él todavía estaba ahí,
tambaleándose, y los oficiales lo agarraron rápido. Le pusieron las esposas mientras yo mostraba la grabación. Me preguntaron si quería levantar cargos, pero en ese momento dije que no, que solo quería que lo sacaran de mi propiedad. Se lo llevaron en la patrulla y yo me quedé parado en el porche, respirando el aire húmedo de Houston, sintiendo que al fin estaba del otro lado de la historia. Que la puerta que una vez me cerraron ahora era mi frontera, mi muralla, y que yo era quien decidía quién entraba y quién se quedaba afuera. Esa primera confrontación marcó el rumbo de lo que vendría. La familia entera se dividió, algunos creyéndole a él, otros apoyándome a mí en silencio. Pero yo tenía claro que no iba a ceder. Cada insulto, cada intento de manipulación, cada llamada a la medianoche solo reforzaba mi decisión. Lo vi derrumbarse poco a poco, y aunque una parte de mí sentía el peso de la sangre compartida, la otra, la más fuerte, la que recordaba cada noche en aquel Honda Civic mojado, me decía que estaba haciendo lo correcto. Y si esto era solo el comienzo, yo estaba preparado para ir hasta el final. Actualización 2. Un mes después de aquella madrugada en que se lo llevó la patrulla, la tensión todavía se sentía en el aire, como si el barrio entero estuviera pendiente de lo que pasaba entre mi tío y yo. Para entonces ya había entendido que no bastaba con ignorarlo, él no pensaba rendirse. Había pasado años acostumbrado a que todos en la familia cedieran a sus caprichos, y ahora, enfrentarse conmigo, que era el mismo sobrino al que humilló cuando era niño, lo estaba consumiendo. Yo lo veía venir a lo lejos, derrotado pero terco, y sabía que tarde o temprano volvería a intentar forzar su entrada en mi vida. Así que empecé a moverme con más cuidado, preparándome para cada jugada suya como si fuera un partido de ajedrez donde el único premio era mi tranquilidad. La primera señal llegó en forma de chisme familiar. Una tía me llamó desde Fort Worth para decirme que mi tío había estado contando que yo lo había golpeado la noche que vino borracho, que la policía lo había arrestado porque yo lo acusé injustamente, y que él solo quería recuperar lo que era suyo. No sabía si reír o enojarme. El descaro de inventar historias me sorprendía, pero al mismo tiempo me confirmaba que necesitaba protegerme mejor. Así que fui directo a Home Depot otra vez y compré 2 cámaras adicionales. Una la puse en la parte trasera de la casa, apuntando al patio donde tenía unas herramientas caras, y otra en el lateral por donde él había intentado colarse una vez. Me costó casi $400 todo el equipo, pero lo consideré una inversión. También reforcé la cerradura de la puerta principal con una deadbolt nueva, de esas que recomiendan los contratistas. Cada tornillo lo apreté pensando en la cara de mi tío cuando viera que ya no había forma de intimidarme. Mientras yo hacía todo esto, él seguía con su teatro. Se las arregló para conseguir una especie de abogado improvisado, un tipo que seguramente trabaja desde un escritorio en su sala, y me envió otra carta absurda. Decía que según la ley de Texas yo no podía impedir que un familiar directo viviera en la casa heredada, que la voluntad de mi abuela no podía interpretarse de manera excluyente. Apenas terminé de leer ese papel, lo guardé en una carpeta con el resto de sus amenazas, como quien colecciona pruebas para un futuro juicio. No respondí ni una palabra, porque sabía que contestar solo le daría combustible. Pero la rabia me hervía por dentro. Recordaba su voz diciéndome que yo era un soñador sin futuro, y lo comparaba con esa letra barata y llena de errores ortográficos que intentaba sonar legal. Era un contraste tan grotesco que hasta me daba cierta satisfacción, la vida lo había reducido a eso, a inventar leyes que no existían para tratar de quedarse con lo que no era suyo. La familia, mientras tanto, se dividía cada vez más. Un primo desde San Antonio me llamó por teléfono para decirme que yo estaba siendo cruel, que al menos lo dejara quedarse en el garaje. Yo le respondí con calma que nadie de ellos había estado conmigo cuando dormía en un carro bajo la lluvia, que ninguno me ofreció ni $1 cuando trabajaba turnos dobles solo para comprar comida. Y que no pensaba abrirle la puerta al hombre que me cerró la suya en la cara cuando tenía 8 años. El primo se quedó callado, y después de un silencio incómodo cambió de tema, como si supiera que no había forma de rebatirme. Por primera vez, sentí que mi versión empezaba a pesar más que la suya.
Un viernes por la noche, cuando regresaba de un trabajo en un suburbio al norte de Dallas, encontré en la entrada de la casa una bolsa negra llena de basura y 2 cajas de cartón mojadas. Dentro había ropa vieja, zapatos rotos y hasta unas latas vacías de cerveza. No era casualidad. Era su forma de marcar territorio, como si quisiera decirme que ya vivía ahí aunque no lo hiciera. Revisé las grabaciones de la cámara Ring y, efectivamente, lo vi llegar tambaleándose con la bolsa y dejarla en la entrada, murmurando que nadie me saca de lo que es mío. Esa noche me senté frente a la computadora, descargué los videos y los guardé en una carpeta especial. También envié copia a un correo que abrí solo para eso, por si alguna vez necesitaba demostrar un patrón de acoso. No iba a dejar cabos sueltos. Cada paso que él daba para hundirse, yo lo registraba con paciencia. El colmo llegó una semana después. Recibí una llamada de un número desconocido y, al contestar, era él. Su voz sonaba gastada, con un tono que quería ser amable pero estaba cargado de veneno. Me dijo que no podía más, que estaba viviendo en un motel barato de la carretera a Pasadena, que se estaba gastando lo poco que tenía en pagar $40 la noche. Y que si yo tenía algo de corazón le daría al menos un cuarto en la casa. Yo lo escuché en silencio, dejando que cada palabra se hundiera. Cuando terminó, respiré hondo y le recordé la noche en que mi madre y yo tocamos su puerta bajo la tormenta. Le dije que así como él en aquel entonces decidió que no era su problema, yo ahora también decidía que no lo era. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego un estallido de insultos, me llamó ingrato, traidor, basura. Colgó y me quedé con el celular en la mano, mirando el reflejo de mi propia cara en la pantalla. No me sentía culpable. Me sentía fuerte. Pero la venganza no es solo decir que no. Es ver cómo el otro se consume por dentro. Y yo lo estaba viendo en vivo. Los vecinos empezaron a comentarme que lo habían visto vagando por el barrio, sentado en la parada de autobús con la cabeza entre las manos o pidiendo fiado en la licorería de la esquina. Una tarde, mientras llenaba el tanque de la Silverado en una gasolinera de Shell, lo vi cruzar la calle con una bolsa de plástico en la mano. Llevaba la misma camiseta sucia de hacía días, y sus botas parecían deshacerse con cada paso. Pasó a menos de 20 pies de mí, me reconoció, y en lugar de saludar o pedir algo, me lanzó una mirada de odio puro. Esa mirada me acompañó toda la noche, pero no como un peso, sino como un recordatorio de que las vueltas de la vida son reales. Yo, el sobrino al que llamó inútil, estaba de pie, con un carro nuevo y un trabajo estable, y él apenas sobrevivía. Esa misma semana intentó una última jugada ridícula. Me llegó por correo físico un sobre Manila con papeles impresos donde decía que él estaba reclamando derechos de ocupante. Eran copias de páginas sacadas de internet, mezcladas con párrafos que él mismo había escrito a mano. Una parte hablaba de leyes de California, otra de normas de arrendamiento en Nueva York, y otra de artículos que ni siquiera existían en Texas. Me dio risa, pero también me dio un poco de lástima. La desesperación era tan evidente que hasta parecía un chiste. Guardé ese sobre con los demás, sabiendo que algún día tendría suficiente material para hundirlo legalmente si lo necesitaba. Mientras tanto, seguí con mi vida. Seguía trabajando en remodelaciones, pintando casas en Richardson, instalando pisos en Garland, y poco a poco empecé a ahorrar para cambiar las ventanas de la casa de la abuela. Cada dólar que invertía era una prueba de que estaba construyendo lo que él siempre dijo que yo no lograría. El clímax de ese mes llegó una noche de tormenta, casi idéntica a aquella de mi infancia. Estaba en la sala, viendo televisión, cuando escuché un golpe en la puerta. Miré por la cámara y ahí estaba él, empapado, tambaleándose, con los ojos rojos. Golpeaba y gritaba que yo era un desalmado, que me iba a arrepentir, que Dios me iba a castigar. Yo solo lo observé desde el celular, grabando cada segundo. No abrí. No moví un dedo. Lo dejé gritar hasta que la lluvia lo cubrió todo y finalmente se fue, arrastrando los pies. Cuando la calle quedó en silencio, me senté en el sofá y cerré los ojos. Sentí una paz extraña, una calma que no conocía. Era como si la vida me hubiera puesto exactamente en el lugar contrario al que estuve de niño.
Y entendí que mi venganza no necesitaba golpes ni gritos. Bastaba con dejarlo fuera, con la puerta cerrada, exactamente como él hizo conmigo. Ese mes me transformó. Aprendí que la justicia no siempre llega de golpe, sino en pequeñas dosis de ironía, en cada humillación que él sufría frente a la misma puerta que una vez me negó. Y mientras él se hundía más en su miseria, yo construía ladrillo por ladrillo la vida que me dijo que nunca tendría. Actualización 3. 3 meses después de aquella tormenta en la que lo vi empapado frente a mi puerta, la situación de mi tío había cambiado de manera visible, casi brutal. La diferencia se notaba en su aspecto, en su ropa y hasta en su forma de caminar. Donde antes había un hombre que se jactaba de su camioneta y de su supuesto éxito, ahora solo quedaba una figura gastada, derrotada, arrastrando los pies como si cada paso le costara la vida. Yo no necesitaba que nadie me lo contara, el barrio entero era testigo. A veces me llegaban comentarios de vecinos que lo habían visto pedir cigarros sueltos en la licorería, o que lo sorprendían sentado en las escaleras de la parada de autobús con la mirada perdida. Houston es una ciudad dura con los que caen, y él estaba sintiendo en carne propia lo que tantas veces me había dicho que yo merecía, el fondo del barril. La noticia de su caída más grande llegó una tarde calurosa, cuando regresaba de un trabajo instalando pisos en un suburbio de Katy. Un vecino, que siempre está metido en todo, me detuvo para contarme que habían visto cómo se llevaban la camioneta de mi tío en una grúa. Una Ford F-150 vieja, del 99, que era lo único que le quedaba para aparentar que aún tenía algo de control en su vida. Según el vecino, no había podido seguir pagando los $450 mensuales que debía y el banco decidió recuperarla. La imagen se me quedó grabada en la mente, la camioneta subiendo en la plataforma, mientras él, segaramente borracho, gritaba que se la estaban robando. Esa misma noche confirmé la historia cuando, yendo a una gasolinera de Shell en la autopista, lo vi caminando bajo el sol abrasador, con la cara roja y la camisa pegada de sudor. Estaba a más de 3 millas de cualquier sombra y el termómetro marcaba 100 grados. Lo reconocí de inmediato, incluso con la distancia. Era imposible no hacerlo, la figura encorvada, el paso lento, las botas desgastadas. Me miró al pasar y trató de sostener la mirada, pero terminó bajando los ojos. En ese instante sentí una mezcla de triunfo y de recuerdo. Me vi reflejado en él, solo que con un escenario invertido. Yo, al volante de mi Silverado 2020 con aire acondicionado, y él arrastrándose a pie, expuesto al calor despiadado de Texas. Podría decir que me dolió, pero no sería cierto. Lo que sentí fue una justicia poética tan clara que casi me hizo sonreír. Recordé aquella vez que, de niño, caminé bajo la lluvia, con los zapatos empapados, porque él decidió cerrarme la puerta en la cara. Y ahora lo veía a él, bajo un sol inclemente, cargando el peso de sus decisiones. No lo recogí. No bajé la velocidad. Pasé junto a él despacio, lo suficiente para que viera mi cara tranquila al volante. Quería que supiera que yo lo había visto, que yo sabía que ahora era él quien caminaba en la miseria, mientras yo seguía adelante. Esa mirada que me lanzó, llena de rabia contenida, fue para mí un recuerdo perfecto de cómo da vueltas la vida. Las semanas siguientes fueron un desfile de escenas que parecían sacadas de una película donde él siempre terminaba en el papel del derrotado. Una tarde, al salir de Home Depot con unas tablas de madera para reparar el porche de la casa, lo encontré en el estacionamiento, hablando con alguien que apenas lo escuchaba. Estaba sucio, con la barba crecida y la ropa manchada, y trataba de convencer a un viejo conocido de que le prestara dinero. Cuando me vio, se tensó. Me gritó desde lejos que yo era un ladrón, que esa casa no me pertenecía. La gente volteó a mirarnos, y yo simplemente le contesté que la ley decía lo contrario, y que si quería reclamar, que lo hiciera en la corte. No insistió. Solo se quedó parado, apretando los puños, mientras yo cargaba las tablas en la Silverado. Esa escena me reforzó la idea de que no tenía nada más que perder, y que su odio era lo único que lo mantenía en pie. En medio de todo esto, la familia seguía actuando como coro de fondo. Una prima desde San Antonio volvió a escribirme, diciéndome que me estaba portando como un monstruo, que cómo podía ver a mi tío en esas condiciones y no ayudarlo.
Yo le respondí con una foto que había tomado de mi celular, donde él aparecía borracho frente a mi puerta, con la botella rota en la mano. Le dije, este es el hombre al que quieres que le abra la casa. ¿Tú lo dejarías dormir con tus hijos bajo el mismo techo? Nunca me volvió a contestar. Otros primos dejaron de hablarme, pero no me importaba. Aprendí que la sangre no pesa lo mismo para todos, y que muchas veces la familia solo está para exigir, no para apoyar. Un detalle que me marcó en esos meses fue verlo en un supermercado Fiesta, empujando un carrito con apenas unas cuantas latas de frijoles y pan barato. Iba con la cabeza baja, evitando el contacto visual con cualquiera. Yo estaba en la misma fila, pagando pollo fresco y algunos cortes de carne, y mientras metía mis compras en las bolsas reutilizables, no podía evitar pensar en cómo se habían invertido los papeles. Él, que antes presumía de tener siempre la nevera llena, ahora sobrevivía con lo mínimo. Lo observé un instante, y cuando nuestras miradas se cruzaron, desvió los ojos de inmediato. Ni siquiera tuvo el valor de pedirme nada. Fue uno de esos momentos en los que entendí que el verdadero castigo no era lo que yo le hacía, sino lo que la vida le estaba cobrando con intereses. Una noche de julio, con el calor sofocante todavía pegado en las paredes, escuché golpes en la puerta otra vez. Miré por la cámara y ahí estaba, desaliñado, sin la camioneta, con un sudor que le corría por la frente. Tocaba más débil que antes, como si ya ni siquiera tuviera fuerzas para reclamar. No gritaba, no insultaba, solo murmuraba que lo dejara entrar, que necesitaba un lugar para dormir. Lo vi tambalearse, casi como si fuera a desmayarse en mi porche. Por un instante pensé en abrir, en darle un vaso de agua, pero me recordé a mí mismo con 8 años, empapado, golpeando su puerta mientras él me decía que no era su problema. Esa memoria me devolvió a la realidad. Activé el altavoz de la cámara y le dije con voz firme que se fuera, que no tenía nada que buscar ahí. Se quedó en silencio, miró la cámara como si pudiera ver mis ojos a través de ella, y finalmente se fue, arrastrando los pies hasta perderse en la oscuridad. Esa imagen se me quedó grabada, un hombre que alguna vez se creyó dueño de todo, reducido a pedir limosna en forma de techo. En esos 3 meses también noté cómo su círculo de amigos empezó a desaparecer. Antes se juntaba en bares baratos, en Pasadena o en pequeños locales de la zona este de Houston, siempre rodeado de gente que reía de sus chistes mientras él pagaba las rondas. Ahora lo veía solo, sentado en banquetas, fumando cigarrillos que pedía regalados. Lo más cruel era que ni siquiera tenía un lugar fijo donde caer. Dormía algunas noches en moteles de paso, otras en sofás prestados, y más de una vez en la calle. Un conocido me contó que lo habían visto en un refugio, pero no se quedó mucho tiempo porque no soportaba las reglas ni la disciplina. Él, que siempre habló de disciplina como algo que yo no tenía, ahora no podía seguir ni siquiera las normas más básicas para obtener un techo temporal. La guinda del pastel ocurrió a mediados de agosto. Yo había ido a visitar a un cliente en un barrio de The Woodlands, y al regresar tomé una salida secundaria por la autopista. A lo lejos, en una gasolinera Chevron, lo vi sentado en la acera, con un cartel improvisado de cartón que decía, «Ayuda, necesito trabajo». Tenía la barba larga, la piel curtida por el sol, y los ojos perdidos. Me estacioné a unos metros y lo observé en silencio desde la Silverado. La gente pasaba a su lado y apenas le lanzaba una mirada. Esa escena fue el cierre perfecto para mí. El hombre que alguna vez me llamó soñador sin futuro estaba ahora en la calle, pidiendo lo que tanto me negó. No bajé del carro, no me acerqué, no dije nada. Solo lo miré un par de minutos y luego arranqué, dejándolo con su cartel en la mano. Esos 3 meses me confirmaron algo que siempre había sospechado: la vida tiene una forma cruel pero exacta de ajustar cuentas. No necesité mover un dedo más allá de protegerme y mantenerme firme. Cada caída suya era un eco de las palabras que me lanzó cuando era niño. Y mientras él caminaba bajo el sol abrasador sin rumbo ni techo, yo seguía construyendo la vida que me dijo que nunca tendría. Actualización 4. 6 meses después del funeral de mi abuela, la tensión alcanzó un punto que nunca había imaginado. Ya no era solo mi tío contra mí, ahora toda la familia estaba involucrada, directa o indirectamente.
Durante ese medio año me había acostumbrado a verlo deambulando como un fantasma por el barrio, cada vez más deteriorado, con la ropa sucia, la piel curtida por el sol y los ojos hundidos. La pérdida de la camioneta lo había dejado sin movilidad, y su orgullo se había desmoronado junto con sus últimas pertenencias. Al principio pensé que con eso entendería el mensaje, que aceptaría que la casa no era suya y se alejaría. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Mientras más se hundía, más intentaba arrastrar a otros en su miseria. Fue entonces cuando decidió jugar su carta más sucia, la de manipular a la familia para que intercedieran por él. El primer movimiento lo hizo mi tía, su hermana mayor. Una tarde de octubre, cuando el aire de Houston comenzaba a enfriarse un poco después de los meses sofocantes, recibí una llamada. Al contestar, su voz sonaba quebrada, con ese tono melodramático que siempre usaba para conseguir lo que quería. Me dijo que estaba preocupada por mi tío, que lo había visto muy mal, que no estaba comiendo bien y que si yo tenía aunque fuera un poco de corazón le permitiría dormir en el garaje de la casa de la abuela. Intenté mantener la calma, pero no pude evitar soltar una risa amarga. Le respondí que me parecía curioso que de todos los sobrinos y primos, nadie lo invitara a su propia casa, y que todos parecían creer que yo debía cargar con él solo porque tenía un techo. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego lanzó la frase que me encendió la sangre: la familia es primero, aunque no te guste. Sentí un calor en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza, y le contesté que recordara esa misma frase la próxima vez que pensara en cómo me cerraron la puerta cuando era niño. Colgué sin esperar respuesta y apagué el celular por el resto del día. Pero no terminó ahí. Días después recibí una invitación para Thanksgiving en Fort Worth, en casa de un primo que siempre intentaba hacer de mediador. Dudé en ir, sabía que seguramente la reunión sería una emboscada emocional, pero decidí asistir. Parte de mí quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. El día de la cena me subí a la Silverado y manejé las casi 4 horas desde Houston. Al llegar, el ambiente ya se sentía cargado. La mesa estaba servida con pavó, puré de papas, green bean casserole y los típicos pies de calabaza que compran en Walmart. Todos sonreían forzadamente, pero las miradas me decían otra cosa. Apenas me senté, mi tío apareció desde la sala contigua. Estaba más flaco que nunca, con un saco viejo que seguramente alguien le prestó, y con el rostro demacrado. Se acercó a mí como si nada hubiera pasado y me saludó con una sonrisa falsa. Yo apenas le di un apretón de manos frío, más por no armar un escándalo en ese momento. La cena transcurrió en un silencio incómodo. Cada vez que alguien intentaba hablar de otra cosa, la conversación terminaba volviendo a lo mismo, la casa. Mi tía no perdió oportunidad de repetir que la abuela siempre quiso que la familia estuviera unida, y que era un pecado tener un espacio vacío mientras un hermano dormía en la calle. Mi primo anfitrión me miraba con cara de súplica, como si yo tuviera la obligación de arreglar todo. Y finalmente, como lo esperaba, mi tío explotó. Se levantó con el vaso de whisky en la mano y empezó a decir que yo era un malagradecido, que le estaba robando lo que por derecho era de todos. Sus palabras resonaban en la mesa mientras los demás bajaban la mirada, incapaces de detenerlo. En ese instante sentí que la sangre me hervía, pero también supe que ese era el momento perfecto. Me levanté despacio, respiré hondo, y lo miré directo a los ojos. Con voz firme, lo suficientemente alta para que todos escucharan, les recordé a todos una noche de hace más de 20 años, cuando mi madre y yo tocamos su puerta bajo una tormenta, empapados y temblando, buscando refugio. Les conté cómo nos cerró la puerta en la cara diciendo que no era su problema, cómo nos dejó dormir en un carro mientras él se quedaba cómodo en su sofá. La sala quedó en silencio absoluto. Algunos primos se miraban entre sí, incrédulos. Otros bajaban la cabeza con vergüenza. Y yo aproveché ese silencio para rematar: esa fue la familia primero de la que tanto hablan. Así que no me pidan ahora que yo haga por él lo que él nunca hizo por mí. El rostro de mi tío cambió de inmediato. La furia se le escapaba por los ojos, pero no tenía argumentos. La verdad estaba ahí, desnuda, frente a todos. Intentó balbucear algo sobre que eran otros tiempos, que las cosas eran diferentes, pero nadie lo respaldó. Mi tía se quedó callada,
con las manos temblorosas sobre la mesa. El whisky se le derramaba del vaso mientras trataba de sostener la compostura. El silencio que siguió fue pesado, incómodo, casi insoportable. Finalmente, mi tío tiró el vaso contra la mesa, se levantó tambaleándose y salió de la casa dando un portazo que retumbó en toda la sala. Nadie lo siguió. Nadie dijo una palabra durante varios minutos. El resto de la cena fue un murmullo, con los cubiertos chocando suavemente contra los platos, mientras todos evitaban mirarme. Conducir de regreso a Houston esa noche fue extraño. Las carreteras estaban vacías, la radio sonaba con villancicos prematuros, y yo pensaba en lo que había pasado. No me sentía culpable. Me sentía liberado. Había cargado con ese recuerdo de niño durante toda mi vida, y ahora por fin lo había dicho en voz alta, frente a la misma familia que tantas veces me hizo sentir invisible. Era como soltar una piedra que había llevado en el pecho durante décadas. El aire de la carretera se sentía más liviano, y las luces de las gasolineras en la distancia parecían guiarme hacia un nuevo comienzo. Los días siguientes la familia se dividió aún más. Algunos me llamaron para decirme que había hecho lo correcto, que al fin alguien puso las cartas sobre la mesa. Otros me escribieron mensajes pasivo-agresivos, acusándome de ser cruel. Pero ninguno, absolutamente ninguno, ofreció llevar a mi tío a su casa. Todos querían que yo cargara con él, pero nadie estaba dispuesto a hacerlo. Esa hipocresía me dio fuerzas. Aprendí que la sangre no obliga cuando la memoria está llena de cicatrices. Mientras tanto, mi tío siguió cayendo. Lo vi un par de veces más en el barrio, con la misma ropa, los zapatos rotos, y una mirada cada vez más vacía. Una noche, mientras regaba el jardín del frente, lo vi pasar arrastrando una bolsa de basura como si fueran sus pertenencias. Me miró de reojo, pero no dijo nada. Yo tampoco. El silencio fue suficiente. Ya no necesitaba gritar ni reclamar. Sabía que la derrota se le había metido hasta los huesos. Esa actualización de mi vida me enseñó algo que nunca había entendido del todo. A veces la venganza no es un acto único, sino una acumulación de momentos. Una colección de pequeñas victorias que se clavan en el orgullo del otro. No tuve que levantar un dedo más allá de decir la verdad. Bastó con recordar frente a todos la noche que me marcó para siempre. Esa verdad lo desarmó, lo dejó sin aliados, lo expuso como lo que realmente era. Y en ese silencio incómodo, con el eco de su portazo aún resonando, comprendí que el ciclo de humillaciones había llegado a su punto más alto. Lo que vendría después sería todavía más contundente. Porque cuando un hombre pierde el respeto de su propia familia, lo único que le queda es enfrentarse a su miseria en soledad. Y eso, más que cualquier palabra o acción mía, era el castigo más grande que podía recibir. Actualización final. Un año después de la muerte de mi abuela, la historia con mi tío ya no era un simple pleito familiar. Era un recuerdo vivo de lo que pasa cuando la vida le cobra cuentas pendientes a alguien que siempre creyó que estaba por encima de los demás. Para entonces, su caída ya era un secreto a voces en toda la familia. La última vez que lo vi con algo de dignidad fue aquella noche de Thanksgiving, cuando salió furioso de la casa de mi primo después de que yo soltara la verdad frente a todos. Desde entonces, su descenso fue imparable, como una bola de nieve que no dejaba de crecer cuesta abajo. Y yo, desde mi esquina, no hice nada más que mirar y dejar que se consumiera en el mismo fuego que él encendió hace tantos años conmigo. Ese invierno las noticias sobre él empezaron a llegar de distintas formas. Una prima me contó que estaba durmiendo en sofás de conocidos, otra dijo que lo habían visto en una esquina con una botella de whisky barato en la mano. No me sorprendió. En Houston, cuando alguien pierde el poco control que tiene, el declive es rápido y despiadado. La ciudad no perdona a los débiles, y menos a los que no saben pedir ayuda sin veneno en la lengua. Y mi tío no sabía pedir ayuda, solo sabía exigir, manipular, reclamar lo que nunca se ganó. La primera vez que me enteré de que estaba en un refugio fue en febrero. Un vecino me dijo que lo había visto entrar en un centro para indigentes en el área este de Houston. Tenía un programa de camas compartidas, comida básica en bandejas de plástico y un límite de 90 días para cada persona. Imaginármelo ahí,
durmiendo hombro con extraños, pidiendo turno para ducharse, me provocó una extraña sensación de alivio. No porque deseara que sufriera, sino porque entendí que ese era el mismo destino que él me había deseado a mí cuando me negó un techo. Era casi un espejo invertido de mi vida. Mientras yo trabajaba en proyectos de remodelación en Dallas y Houston, manejando mi Silverado, ahorrando para pagar las ventanas nuevas de la casa, él hacía fila para un plato de sopa aguada y pan duro. Lo vi una vez más, sin proponérmelo, en marzo, afuera de una tienda de conveniencia en Pasadena. Estaba sentado en la acera, con un café de $1 en la mano y un saco viejo que alguien seguramente le había donado. Me reconoció al instante, porque levantó la vista y sus ojos se clavaron en mí. No dijo nada, pero la rabia estaba ahí, mezclada con un rastro de súplica. Fue un momento corto, apenas segundos, pero suficiente para que entendiera que todavía esperaba algo de mí. Subí al carro, arranqué y lo dejé ahí, sentado en el suelo, mirando cómo me alejaba. No me sentí culpable. Al contrario, sentí que la vida me había colocado exactamente en el lugar que debía estar, del lado de quien resistió y sobrevivió, no del que se burló y cayó. La familia, para entonces, ya estaba cansada del tema. Nadie me llamaba para pedirme que lo ayudara, porque todos sabían cuál iba a ser mi respuesta. Algunos incluso me daban la razón en voz baja, como si temieran que decirlo en alto los hiciera ver crueles. Pero ninguno, absolutamente ninguno, abrió su puerta para él. Eso fue lo más revelador de todo. Las mismas voces que me acusaron de egoísta meses atrás se quedaron mudas cuando vieron que el peso caía sobre ellas. Y como nadie quiso cargarlo, la ciudad lo devoró. Llegó el verano y, con él, las olas de calor insoportables en Houston. En julio me contaron que ya no estaba en el refugio porque lo habían echado. No seguía las reglas, se peleaba con otros, y su orgullo no le permitía aceptar las normas básicas de convivencia. Terminé confirmando lo que me habían dicho cuando un día lo vi en el centro, caminando sin rumbo bajo el sol de 102 grados, con una gorra rota y una mochila colgando de un hombro. Caminaba como si cada paso lo arrastrara a un abismo. Yo lo observé desde mi camioneta, con el aire acondicionado soplando frío en mi cara, y recordé las veces que hice caminatas parecidas, pero de niño, sin nadie a quien acudir. La diferencia era que yo no había tenido opción. Él sí la tuvo, y la desperdició cada vez que me cerró la puerta, cada vez que me llamó soñador sin futuro, cada vez que me empujó a la calle. El colmo llegó a finales de agosto. Una noche recibí una llamada desde un número público, de esos que aparecen como desconocido en la pantalla. Contesté por costumbre y al otro lado escuché su voz. Era apenas un murmullo, como si hablara desde el fondo de un túnel. Me dijo que estaba mal, que no tenía a dónde ir, que necesitaba aunque fuera un rincón en la casa de la abuela. Me quedé en silencio, escuchando su respiración pesada, sintiendo en mi mente el eco de todas las veces que yo había pronunciado esas mismas palabras, de niño, frente a su puerta cerrada. Y entonces lo dije, sin titubear, con la misma frialdad con la que él me lo dijo a mí hace décadas: ese no es mi problema. Hubo un silencio largo, apenas roto por un sollozo contenido, y luego la llamada se cortó. Esa fue la última vez que escuché su voz. No supe más de él después de eso. Algunos dicen que se fue a otro estado, otros que todavía anda por Houston, sobreviviendo de la caridad. No me interesa saberlo. Para mí, la historia se cerró en ese teléfono público, con esas 4 palabras que regresaron como un boomerang después de tantos años. Yo seguí con mi vida, trabajando, arreglando la casa de la abuela, construyendo lo que él siempre dijo que no tendría. Cada vez que me siento en el porche reparado, con la madera nueva brillando bajo el sol, pienso en todo lo que me costó llegar ahí. Y aunque a veces el recuerdo duele, también me recuerda que nunca más volveré a estar del otro lado de una puerta cerrada. La ironía más grande de todo esto es que la justicia no vino de mis manos, sino de la vida misma. Yo no tuve que vengarme con violencia, ni con gritos, ni con pleitos legales interminables. Solo tuve que mantenerme firme, recordar quién fui y lo que me hizo. El resto lo hizo el tiempo. El mismo hombre que me llamó soñador sin futuro terminó convertido en el reflejo más triste de sus propias palabras. Y yo,
El niño rechazado bajo la tormenta, terminé siendo el hombre con un hogar propio, una vida estable y la certeza de que las vueltas del destino son tan duras como justas. Hoy, cuando paso frente a una parada de autobús y veo a alguien sentado con la cabeza gacha, no puedo evitar recordar a mi tío. No siento odio ni rencor, solo un recordatorio constante de lo que significa tener o no tener un lugar donde volver. Y si algo me queda claro después de todo esto es que mi abuela sabía lo que hacía cuando me dejó la casa. Ella sabía quién había estado ahí en sus últimos días, quién había cargado con ella, quién había demostrado lealtad. No fue casualidad, no fue suerte, fue justicia. La misma justicia que, tarde o temprano, alcanza a todos, incluso a los que creen que nunca les va a tocar. Ese fue el final de la historia. Y aunque no sé dónde está mi tío ahora, lo único que tengo claro es que si algún día vuelve a tocar mi puerta, la respuesta será la misma. Porque aprendí que hay puertas que, una vez cerradas, nunca más se abren.